del teatro, de la actuación, porque vamos a estar en instantes con una propuesta, ¿sí? Con una propuesta que se viene, obviamente, para lo que es, ¿sí? El próximo, no, este próximo fin de semana no, creo que es para el segundo fin de semana de marzo, si no me equivoco, este fin de semana no, el siguiente, el venidero, ¿sí? Porque este es 9 y 10 y me parece que esto es 15 y 16, si no me equivoco. Vamos a estar charlando con Rosina Frachina, que ya la tenemos conectada para charlar con nosotros y que nos cuente acerca de esta propuesta de lo que es Miss. Bueno, ella nos va a contar ahora. ¿Cómo estás, Rosina? Buen día. Aquí Eduardo te saluda. Gracias por Hola, conectarte. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos Bien, días. bien, bien. Estamos ahí media al límite. Bueno, gracias por conectarte, Rosina. Bueno, contanos, sí, acerca de esta propuesta. Sí, que vas a regresar aquí a la ciudad de Chivilcoy, sí, con lo que es Miss. Bueno, primera pregunta que te hago, ¿qué es Miss? Bueno, Miss, ¿qué es Miss? ¿Qué es la obra, decís? Sí, ¿O qué significa el título? ¿qué significa el título y qué es la obra también? Ok, ok. Bueno, Miss es Miss Soporte de Ficción, se llama la obra. Y bueno, tiene algunos sentidos varios que cada una le pueda otorgar después de ver la obra, pero puedo adelantar que Miss refiere a Miss de Miss, princesa de Miss, haciendo referencia un poco a una historia que yo cuento, un relato que cuento ahí en la obra. Em, y Miss de mío también, ¿no? De pertenencia, sí, de pertenencia, que refiere al soporte de ficción, ¿no? Como los soportes de la ficción que nos inventamos, los soportes ficcionales que nos inventamos para vivir esta vida. Un poco esa sería como la hipótesis también de la obra, ¿no? Como que va a ese lugar. Es una obra, sí, de teatro, como bien dijiste, em, pero que tiene una particularidad que es que está construida a partir de datos reales, ¿no? Entre comillas, ¿no? De cierta autobiografía ficcionalizada, ¿no? Que hoy se la llama un poco el biodrama o docuficción, que bueno, que juega un poco con esto de qué es llevar algo de las prácticas cotidianas a trasladarlas a un ámbito artístico, ¿no? Como qué sucede en ese movimiento de traslación, ¿no? Un poco la obra indaga sobre eso, ¿no? Del límite entre la realidad y la ficción. Bien. ¿Y aquí la vas a estar presentando dónde, Rosina? En SEM En SEM. vamos a estar el 16 y el 17, o 16 sea, y este 17. sábado y domingo no, Bien, el otro. El sábado a las 21:30 y el domingo a las 19:30 horas. perfecto. Ya vamos avisando con tiempo también para quienes quieran adquirir entradas de manera anticipada. ¿Ya se puede? Ya se puede, ya hay un link ahí si entran en mi Instagram o en el Instagram de SEM, tenemos el link de reservas y ahí pueden hacer las reservas. Bien. ¿Hace mucho que estás con este proyecto? Mirá, la obra la estrenamos hace un montón, sí, que estoy con el proyecto ahí amasándolo hace un montón. Em, El proyecto nace en pandemia y también tiene esa particularidad, ¿no? Como de un momento así de mucha introspección, de mucha pregunta y más para nosotras las artistas, los artistas, ¿no? Que se nos frenó absolutamente la actividad. Claro. Y bueno, vino un poco esa pregunta, ¿no? Como, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la forma de hacer? ¿Para quiénes lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿No? Como que a mí me trajo como de toda esa serie de cuestionamientos y empecé a escribir un proyecto como nunca lo venía haciendo, que es como desde lo conceptual, ¿no? Desde empezar a pensar conceptualmente una obra, ¿no? Como que yo vengo más del teatro de la prueba en el ensayo, ¿no? De construir ficción a partir de la prueba, de poner el cuerpo, de que el texto se va construyendo en esa prueba de ensayo.
Y en esta vuelta, por esa condición que nos trajo el encierro y la pandemia, bueno, me senté a escribir un proyecto desde otro lugar. Y bueno, apliqué para una beca al Fondo Nacional de las Artes para una creación individual y me otorgaron esa beca y bueno, a partir de eso empecé a armar un equipo de trabajo y, y esos fueron como los inicios de la obra. Logramos estrenar en 2022 en una sala acá en Villa Ortúzar en fines de 2022. Hicimos 6 funciones y después hicimos 7 funciones el principio de 2023. Y después, como un poquito descansó, un poquito bastante para mi gusto, y ahora vuelve a como una especie de renacer. Y me parece bastante simbólico que renazca en la ciudad donde yo me crié. De hecho, la obra indaga sobre estos temas porque como es autobiográfica Claro. justamente, habla del lugar donde uno se crió, o sea, en este caso donde yo me crié, bueno, de mi infancia, de las prácticas, eh, sí, de las prácticas que yo realizaba cuando era niña, que bueno, yo fui gimnasta y bueno, un poco dialoga la obra con el ser gimnasta, con el ser actriz, ¿no? Como hay un trabajo ahí también de archivo en los periódicos de la época también. O sea que o sea, vas a estar verdaderamente en movimiento, ¿no? O sea, no solamente la actriz, ¿sí? Porque a ver, te conocemos, digamos, a veces te perdemos un poco el rastro, ¿no? Porque estás en Buenos Aires, pero te conocemos por ahí de, digamos, atravesar diferentes experiencias, ¿no? Como actriz, Mm. ¿sí? Entonces va a tener un poco de todo lo que te ha pasado, digamos, en la vida no solamente como actriz, sino también por fuera de ella. Sí, 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 sí. Bueno, un poco la obra indaga sobre eso, ¿no? Porque también indaga sobre qué es ser actriz hoy. En mi caso, actriz, pero en realidad qué es dedicarse al arte un Claro. poco, ¿no? Para quienes vivimos del arte también, o sea, además de ser una pasión, es nuestra profesión y es nuestro medio de vida. Entonces, también hace una pregunta acerca de eso, la obra, indirectamente, no es que habla literalmente de eso, pero, pero esto de pensarse cómo nos construimos ficciones, cada uno en la suya, también yo hablo desde mi experiencia personal, pero un poco la idea de este tipo de obras no es hablar de uno, sino que ese pequeño ejemplo o esa pequeña biografía lo que hace es disparar a que el otro también se pregunte sobre su propia ficción, ¿no? Cada uno que nos construimos en el cotidiano para sentirnos vivos, para sentir que la vida tiene sentido, Y ¿no? sí, tenemos que Bueno, construirnos un poco de ficción, porque si no, nos sobrepasa la realidad, nos lleva a puestos. exacto, exacto, exacto. Y el arte un poco tiene también la función de visibilizar algo de ese cotidiano, ¿no? Como un poco más ficcionalizado. A ver, me parece me quedé No, no, sin. te escucho, te escuchamos, sí. ¿Escuchás? Sí, sí. Ah, ok. Bueno, como a veces digo, tomando diferentes formatos o diferentes géneros para contar esos relatos, pero bueno, nada, como el arte siento que tiene un poco también esa función, ¿no? De poner en evidencia, ponerle palabra, ponerle color, ¿no? Depende del arte que estemos hablando, a eh, a esos momentos, ¿no? O a esas sensaciones. Rosina, y la gente de Chivilcoy, ¿sí? De lo que nos puedas contar, porque tampoco vamos a andar expoliando demasiado, porque hay que ir después a cena a verla, ¿no? Pero ¿con qué Rosina Frachina se va a encontrar en el escenario? Ay, no sé, pero, Digo, a partir de, pero te estoy bueno, preguntando como, por esta obra en particular, ¿no? En este momento. y no, está buena la pregunta, está buena porque yo creo
que se va a encontrar con la Rosina niña gimnasta de 8 años, de 8 a 15 años aproximadamente, que fue así como el momento más intenso de mi práctica en la gimnasia rítmica y deportiva. Y por otro lado, como más la Rosina de hoy, ¿no? La Rosina actriz, eh, sí, la Rosina actriz, ¿no? Obvio que yo también me formé mucho en el clown también y fui a dar a Chivilcoy también un montón de Sí, seminarios sí, sí. de clown y obviamente la obra está atravesado por el humor. eh, de hecho, es una obra que habla directamente al público, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Como es muy del código del clown. No porque la obra sea clownesca, no tiene ese código de humor, pero sí eh, soy yo en escena, o sea, ¿no? Como que es un poco por todo lo que uno va atravesando eh, desde en cómo uno se formó, tanto artística como académicamente. Bueno, la verdad que me interesa también conocer y también para preguntarte y que la gente conozca cómo fue, digamos así a grandes rasgos, ¿no? Pero cómo fue el proceso para fusionar todo esto, ¿sí? Porque bueno, a partir de esta introspectiva, que viste que la pandemia nos hizo mirar un poco para adentro, para el interior, a veces, digamos, obligado por las circunstancias, pero bueno, después para poder volcarlo y decirle, bueno, tengo todo este material, ¿cómo lo convierto en una obra, ¿no? Para ofrecerle al público. Uy, mirá, fue larguísimo el proceso, por eso te contaba que nació en pandemia. Y bueno, sí, fue como meterse, yo empecé como a investigar tres conceptos que fueron cuerpo, imagen y memoria. Amplísimos los conceptos, pero bueno, empecé a investigar, a leer, empecé a preguntar, a llamar a amigas que vienen más de las ciencias sociales. De hecho, a partir de esta obra me puse a cerrar Bien. mi carrera universitaria que había dejado allá por hace como 17 años y hoy estoy ahí cerrando en ciencias de la comunicación y fue gracias un poco a a esta obra que me hizo pensar otras cosas, eh, siempre pensándolo en pos del arte, ¿no? Pero bueno, y empecé a indagar sobre estos conceptos y bueno, la imagen, la memoria me empezó a llevar también como al pasado, ¿no? Como a indagar sobre mi material de archivo, fotos, videos. em, y en el medio de eso yo había estado indagando sobre este nuevo género, pongámosle, que es el biodrama, que es utilizar el material autobiográfico para convertirlo en ficción, ¿no? Sí, Em, o para llevarlo a escena y en ese acto se convierte, ¿no? Hay algo de ficción adentro de ese relato que no deja de tener datos reales. E hice un seminario con Vivi Telas, que es una gran maestra de este género, y ella me ayudó como a encontrarle el hilito por dónde ir, ¿no? Trabajamos con un material de archivo de fotos y a partir de la foto uno empieza a ficcionalizar y a darle como un relato a eso que quiere contar. Y ahí encontré una foto de mi abuela, de mi abuela materna. ¿Ahí sí. me escuchás? Sí, sí, Porque me sí. dice que se me apagan los pozos. A Ah, ver si así me escuchás. sí, sí, te escuchamos, sí. Ah, perfecto, entonces me saco esto. Em, Encontré una foto de mi abuela materna y que estaba así como en una pose muy de actriz y entonces yo dije, ella quiso ser actriz y bueno, y empecé a construir todo un relato a partir de esa hipótesis también, ¿no? Por eso Claro. digo, como la foto es real, pero hay cosas que se empiezan a hipotetizar en la obra para construir esa ficción. Mi abuela fue Miss
de su pueblo, de Tehuajó, y entonces por eso también la obra se llama Miss, y entonces ahí se empieza a hacer como todo un correlato y una analogía, que nada, eso es parte de la creación de la ficción, que me ayudó a mí esa foto para empezar a crear esa ficción y de qué quería yo claramente hablar, que era, bueno, de mi ser actriz hoy, ¿no? Y para eso yo iba para atrás y llegaba hasta mi abuela, digamos. Bien. Rosine, ¿y quién te acompaña, digamos, en lo que es la obra? Me refiero, no sé, dirección, producción, etcétera. Sí, sí, está bueno porque uno habla, es una obra unipersonal, pero uno ve a una sola personita ahí en escena, pero hay un montón de gente que estuvo trabajando y que de hecho trabaja ahí en vivo conmigo. Me acompañó en la dirección María Florencia Álvarez, asistió y asiste en escena y crea los videos y las proyecciones Camila Meconi. Sí, Y después un grupo enorme de personas, Luis Estico, que hizo la creación sonora de la obra, o sea que el- sí, toda la música y la creación de los sonoros estuvo pensado en pos de esta obra en particular. Él estuvo en todo el proceso de ensayo, que eso es muy difícil que suceda en el teatro autogestionado, ¿no? Porque, bueno, las personas, en general, estos procesos no hay dinero, uno va por amor, por acompañar el proyecto, porque te interesa la forma de creación, etcétera, pero eh, por lo general no hay un dinero que banque, entonces las demás personas tienen que autosostenerse con otros trabajos, entonces es más difícil como esa co-creación colectiva, pero así todo lo logramos. bien, y sí. Y bueno, y después hay un equipo que pensó el vestuario. Hay dos personas que también son de Chivilcoy, que yo dos artistas, y que yo las elegí especialmente porque también compartíamos nuestra ciudad, la mía de crianza y la de ellas también de crianza y natal, que es Melina Benítez, que nos ayudó en el vestuario, y Carla Rímola, que hizo la coreografía, ella es bailarina y coreógrafa, y bueno, hizo las coreografías de la obra. Bien. Sé que estás Eso. acostumbrada, además te has puesto también adelante de seminarios, de talleres. Digo, pero ¿cómo es hacer un unipersonal? Mm. Em, Sí, es un gran desafío. Yo es algo que, digamos, había hecho un unipersonal de clown y de hecho he ido a actuar a Sí. Chivilcoy con el unipersonal. Mi última nota contigo, Ganchi Vilcoy, fue de clown. No digamos los años, Ah, pero fue hace. o- No digamos los ok, años. Vamos a ocuparnos del presente. ¿Sí? ok, ok. Em, Y, y sí, es como si el otro día hablaba con una amiga y me decía, me acordaba de vos porque era también su primer unipersonal, y me dice, el autosostén, ¿no? Como que hay algo, y que la obra también habla de eso, ¿no? Como de la autogestión, del autosostén, como que estás ahí, si bien digamos, está sostenida por la luz, por el sonido, ¿no? Que son como los artificios que uno va creando para que eso sea un sostén y no sea únicamente la voz, el cuerpo de una ahí en escena. Pero bueno, no deja de ser un acto de entrega y de compartir y de autosostenerse y de sostenerse también con el afuera, ¿no? Con ese acto compartido, con el público en este caso. A veces el público es más ameno, a veces no tanto, y entonces ahí tenés que buscar más fuerza adentro, y a veces el público es súper copado y hay un acto ahí de retroalimentación que no, nada, que fluye, ¿no? Rosina, acá estamos observando, por ejemplo, el flyer, ¿no? Sí. La niña del flyer sos vos, ¿no? Sí, Digamos, soy la niña te gimnasta. acompañan así en escena, digamos, estas imágenes? Se va construyendo a partir también de estas imágenes en escena? Porque recién dijiste que era un biodrama y no sé si te lo había preguntado o no,
Porque bueno, también hablando de sostén, esto también hace a la apuesta, ¿no? Totalmente. Por eso decía que también es verdad, el material de archivo que está ahí, que va a estar proyectado, es material de sostén absolutamente del relato y mío también como actriz. Sí, todas esas imágenes, igual, hicimos un trabajo, me pasé horas mirando VHS que tenía Alicia Talento, que La es, profe. Claro, 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 la profe de que gimnasia, fue mi claro. Sí, entrenadora. sí, sí. Y bueno, un día la llamé y le dije, che, Ali, estoy en esta, ¿tenés este material? Y ella tenía todo absolutamente ordenadito, VHS por VHS, con años, con lugares a donde Mira. habíamos ido a competir. Yo no tenía absolutamente nada más que algún registro en fotos y Y encima en esa me época no pasé era como horas. ahora. Ahora sacás el celular y filmás, pero antes tenías que ponerte la cámara al hombro, ¿eh? Total, y bueno, y ella se había comprado una cámara justamente para poder filmar en los torneos y poder armarnos los entrenamientos, poder armarnos nuevas coreos, nuevos esquemas de gimnasia, como se decía en aquella época, no sé cómo te dirá ahora. Y todo ese material, sí, tuve que hacer una recopilación entre eso y después cosas que también yo tenía grabado en otra cámara, pero que eso ya corresponde más a mi momento más de los primeros años de actuación, que yo también me compré una cámara Bien. para autofilmarme y ensayar y mirarme, y, ¿no? Como habla un poco de eso también, de cómo uno va reproduciendo esas formas aprendidas, ¿no? Pero sí, todo ese material Alicia colaboró ahí un montón. Ella lo va a ir a ver, pero que no vio todavía el material. Bueno, ahí va a tener la posibilidad, sí, de observar, por supuesto, lo que es, sí, justamente todo este material, pero ahora en escena, sí, y contigo ahí como protagonista. Bueno, y has escogido Chivilcoy, sí, para volver a reponer la obra. Bueno, esperemos que sea con éxito, Rosina, sí, este regreso a Sí, la ciudad. gracias, gracias. Sí, 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 sí. Fue así como costaba un poco, mover todo Y sí, por todo lo que también mueve emocionalmente, pero bueno, fue un impulso y siempre SEM tiene las puertas y los brazos abiertos eh, para propuestas que yo les he compartido y yo súper, súper agradecida a su apertura, a su generosidad, y así que bueno, pusimos fecha y ahí estamos, bien. Y te vas a venir concretándolo. para acá este fin de semana, no, el siguiente, El 16 y siguiente. 17. Reiteramos entonces, Rosina, para ya ir reservando entrada, ¿sí? Cosa que después no se queden sin lugar, a través de tu Instagram, a través del Facebook, A través del Instagram de SEM de SEM también. o de mi Instagram, que es Rosina Fraschina, hay un link en la bio donde podés ir a un formulario que te lleva para hacer la reserva. Si no, también hay un Bien. número de teléfono ahí en el Instagram de SEM donde se pueden hacer las reservas. Y las funciones son sábado 16, 21:30, domingo 17, 19:30 horas. Perfecto. Rosina, muchas gracias por conectarte. Sí, bueno, y ojalá que sirva también sí, esta entrevista para la difusión y para que aquella gente que quiera observar Miss, sí, ya sepa cómo, cuándo puede hacerlo y reencontrarse contigo. ¿Y por qué no reencontrarse con Chivilcoy también, no? Lógicamente, a partir de todo esto que has creado, que tiene mucho que ver con nuestra ciudad, hace algunos años, poquitos, pero hace algunos años, ¿sí? Muchas gracias, Rosina. Gracias, gracias a vos, gracias por este espacio, hermoso, Que sigas muy hermoso bien, ¿eh? charlar Muchas con gracias. vos. Rosina Gracias. Frachina charlando con nosotros aquí en la mañana del centro. Bueno, está hecha la propuesta. Miss para el 16 y 17 de marzo en SEM, Espacio de Arte. Nos estamos ocupando un poquito también de la parte artística y o cultural.